Quiero que busquemos, hermano, en el libro Segunda de Crónicas. Quiero que busquemos en el libro Segunda de Crónicas, capítulo 20 y verso número 14. Esto es algo relacionado con lo que estamos viendo en esta serie de mensajes bajo el tema El Valle de Veraca. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso número 14. Y quiero leer, hermanos, me interesa una frase nomás, pero vamos a leer todo el verso 14. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Amén. Me interesa esta frase, hermanos, que está allí cuando dice vino el Espíritu de Jehová. Esa frase me interesa, de este verso número 14. Vino el Espíritu de Jehová. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, Dios, te damos las gracias por este día, por la oportunidad que nos concedes de hablar de tu palabra, de estar en tu templo, en tu casa. Dios eterno, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, te rogamos, Señor amado, que en esta hora seas tú hablando, ministrando, que en el nombre glorioso de Jesús, tu Espíritu Santo, Señor amado, nos ministre de una manera especial esta noche. Señor, en el nombre glorioso de Jesús, en tus manos nos depositamos. Instrúyenos, Señor amado, a través de tu palabra. Te lo rogamos en esta hora, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hemos estado hablando acerca de este tema del Valle de Veraca, el Valle de la Bendición. Y hemos estado viendo, hermanos, el trayecto, hermano, que tuvo este hombre Josafat, el rey Josafat. Y, hermanos, a pesar de que es una narración bastante, no muy larga, pero por lo menos el capítulo 20 de Segunda de Crónicas habla acerca de esto. Pero, hermano, este capítulo es muy interesante porque, hermanos, tiene muchos ingredientes en el mismo capítulo que son útiles, hermano, para poder alcanzar el objetivo, y el final es llegar al Valle de Veraca. Es, hermanos, muy bonito ver la manera como el trayecto desde un inicio, desde la parte más baja, viene ascendiendo. Y, hermanos, me llama la atención, ¿verdad? Esta frase que leíamos del verso 14, cuando la palabra de Dios dice, y vino el Espíritu de Jehová. Ahora, todos nosotros, hermanos, al ver esta frase, y vino el Espíritu de Jehová, todos nosotros al ver esta frase, podemos preguntarnos, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo fue que sucedió? A veces nosotros le pedimos al Señor, Señor, queremos que desciendas, queremos que nos visites, queremos que estés aquí con nosotros. Pero, hermanos, el deseo, el anhelo, el sueño, la imaginación de que el Espíritu, hermanos, descienda, es algo que, hermanos, no solamente tiene que quedarse
en el anhelo, en el deseo, en la imaginación, sino que también tiene que uno actuar y proceder a, a- a buscarlo, a buscarlo. Pero el buscar, hermanos, o el provocar, hermanos, de que el Espíritu de Dios descienda, hermanos, lo voy a decir de esta manera, los pasos del protocolo que estuvimos hablando cuando iniciamos, hermanos, el primer mensaje de la serie del Valle de Beraca. La Escritura dice, hermanos, que Josafat, hermanos, era un hombre que tenía sus cualidades y utilizó sus cualidades en el momento preciso. Ahora, hermanos, ¿cuál era el momento ideal para él? El momento ideal era, hermanos, cuando su vida y, hermanos, la vida de todo su pueblo corrió el peligro de perder la vida. Ante esa amenaza, hermanos, ante esa amenaza del enemigo de destruirlo, de acabar con él y con su reinado y con su pueblo, hermanos, hizo que las cualidades, hermanos, que tenía Josafat, entonces entrara en acción, entrara en ese momento en acción. En primer lugar vimos que Josafat hermano, se humilló, le consultó al Señor, hermanos, pero no solamente hizo eso. Dice la Escritura que, hermanos, él entonces decretó el ayuno, convocó a todas las personas y al tener a todas las personas, hermanos, oró a Dios. Y cuando él oró a Dios, hermanos, su oración, hermanos, se fundamentó en argumentos, en propósitos. ¿Cuáles fueron sus argumentos, sus propósitos? Sus argumentos y sus propósitos fueron, hermanos, específicamente, ¿qué cosa? Específicamente, hermanos, fueron las promesas que estaban en la palabra de Dios. Los enemigos querían venir donde Josafat, ¿y qué querían hacer? Querían tomar posesión de la tierra donde, hermanos, ellos estaban. Pero esa tierra que ellos tenían, que ellos pisaban, donde ellos vivían, era una tierra, hermanos, que Dios se las había entregado a ellos por promesa, por pacto. Hermano, el enemigo siempre va a venir a romper, a quebrantar, hermanos, la promesa y el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. El enemigo siempre va a venir, hermano, a burlarse de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha establecido. Y el enemigo vino, hermanos, sobre el pueblo de Dios para poder romper, hermanos, ese pacto que Dios había hecho, hermanos, desde los tiempos de Abraham. Desde esos tiempos, hermanos, y desde que la promesa se cumplió y ellos estaban ya en esa tierra, hermanos, el enemigo vino a amenazarlos, a destruirlos, a tomar posesión. Mas, sin embargo, hermanos, Josafat fue un hombre, hermanos, que no se fundamentó en otro argumento, sino que se fue a la palabra de Dios. Y una de las promesas que, hermanos, él utilizó en su oración fue, hermanos, cuando le dijo: Señor, los enemigos quieren tomar posesión de esta tierra, pero esta tierra tú se la diste a Abraham, tú se la ofreciste a tu siervo, a tu amigo Abraham, hermano. Es decir, él utilizó, hermano, Josafat utilizó las promesas de la palabra de Dios para, hermanos, ponerlas en la oración delante de su Dios y, hermano, hacerle frente al enemigo. Hermano, Josafat no podía, hermanos, luchar físicamente con el enemigo. No podía. Igual, hermano, hoy en día, el cristiano, la iglesia de Dios, no puede, hermano, luchar
físicamente contra, hermanos, las potestades en los aires, porque son, hermanos, espíritus. Y nosotros, hermanos, no los podemos ver, no podemos, hermanos, tocar, no podemos, hermanos, visualizarlo. Entonces, hermanos, tenemos que pelear en otra dimensión. Y en esa otra dimensión, hermanos, ahí se puede entonces entrar en la guerra. Hermano, Josafat no podía físicamente destruir a los enemigos que venían sobre él. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Tuvo que, hermano, irse a otra dimensión, tuvo que irse a otro nivel, porque en el nivel humano él no podía. Él estaba consciente que no tenía el armamento necesario, no tenía la destreza necesaria, no tenía los soldados necesarios, estaba muy escaso, estaba muy débil para poderle hacer frente al enemigo. El enemigo era poderoso, era numeroso y físicamente, humanamente, él no tenía los recursos. Hermano, la iglesia, el cristiano, muchas veces nos encontramos en esa misma situación. Hermano, estamos en una guerra física, en una guerra, hermano, humana, visible, y no tenemos los recursos, no podemos hacer las cosas, no tenemos los medios necesarios. Entonces, no podemos en ese momento, hermano, ponernos de brazos cruzados y lamentarnos y desanimarnos y decir que esta vida no sirve, que esta vida no funciona, que la vida cristiana no va a dar los frutos que esperamos. Momento, lo que tenemos que hacer es nosotros irnos a la otra dimensión, porque en la otra dimensión allí sí podemos atacar, ahí sí podemos vencer, ahí no vamos a estar solos, ahí vamos a tener un ejército de ángeles celestiales, ahí vamos a tener a un Dios todopoderoso, ahí vamos a tener otros recursos que en lo humano y en lo físico nosotros no lo tenemos. Josafat, hermano, entendía esa parte. Josafat comprendía, hermano, que él no podía solo. Él con sus recursos no podía llamar a otras naciones que se aliaran y poder entonces hacerle frente al enemigo. Él sabía y reconocía que era el momento de sacar las cualidades que Dios había impregnado en su corazón. ¿Y cuál era? Irse al otro nivel. Pero en el otro nivel, hermano, del cual yo le estoy hablando y que Josafat utilizó, era un nivel donde hay que tener humillación delante de Dios. Ese es un requisito, hermanos. Hay que tener humillación delante de Dios, y humillarse delante de Dios es rendirse, hermano. Es, hermano, arrepentirse. Es, hermano, dejar y salir del pecado. Josafat, hermano, comprendía, y ese es el primer paso, hermano, que el creyente tiene que hacer. El creyente no va a poder, hermano, ganar sus batallas si está viviendo en pecado. El creyente no va a poder hacerle frente a sus enemigos si su vida, hermanos, está mala delante de Dios. Hermano, no digo delante de los hombres, no digo, hermano, delante de una organización religiosa, me refiero delante de la presencia de Dios. Y la mejor evidencia, hermano, es que nos vayamos a la palabra y veamos, hermano, si nuestra vida, hermano, está en comunión con Dios o está en rebeldía con Dios. Josafat, hermano, no estaba en rebeldía, estaba en comunión con Dios. Josafat era un hombre, hermano, que había comprendido, había digerido, lo había visualizado y estaba viviendo en la comunión con su Dios. Entonces Josafat se humilló. El primer paso, se humilló. Después que él se humilló, hermano, dice la Biblia que entonces proclamó el ayuno. Hermano, esos son los pasos que nosotros estamos aprendiendo de Josafat. Josafat, hermanos, no trabajó en la dimensión humana, trabajó en otra dimensión diferente, en una dimensión donde tú te tienes que humillar. Cuando tú estás, hermano, en lo terrenal, en lo físico, en lo humano, y vas a hacer frente a tus enemigos, entonces tú tienes que demostrar tu poderío, tienes que demostrar tus grandezas, tienes que demostrar
¿Qué cosa? Tu orgullo. Tienes que demostrar tu capacidad humana, tu capacidad material, tu capacidad económica. Tienes que demostrar todo lo que se pueda ver para entonces hacerle frente al enemigo. Pero en la otra dimensión se demuestra lo contrario. Ahí uno se humilla, ahí uno se quebranta, ahí uno entonces se siente rendido delante de la presencia de Dios. Es otro plano diferente, hermanos, que Josafat estaba utilizando. Utilizó el otro nivel, se humilló, no le dijo a Dios las habilidades que él tenía y las habilidades que le hacían falta, sino que inmediatamente se humilló delante de Dios, se rindió delante de Dios, y una vez dio el primer paso, vino el segundo. ¿Cuál fue? Comenzó en ese momento, hermano, un decreto: todos estaremos en ayuno. Ahora, hermanos, en esa otra etapa, de la etapa del ayuno, ¿cuántos, hermanos, hemos comprendido que el ayuno es una herramienta delante de Dios? No, hermano, una herramienta en lo material, en lo físico. Porque cuando uno está, hermano, en el plano terrenal, el ayuno es una carga pesada para ti. Cuando uno está, hermanos, peleando en el terreno humano, en el terreno material, decir que va a ayunar, entonces vienen las quejas: voy a aguantar hambre, me voy a sentir débil, me va a doler el estómago, me voy a sentir que me desmayo, no voy a poder hacer bien las cosas, me voy a sentir incómodo, me voy a sentir muy diferente, yo no puedo ayunar. Eso es lo que ocurre en el terreno natural, en el terreno físico y material. Pero cuando, hermano, uno está en la otra etapa, en el otro nivel, en el nivel espiritual, entonces el ayuno, hermano, esas quejas que nosotros tenemos, hermanos, son eliminadas. Son eliminadas por completo. ¿Por qué razón? Porque entonces el ayuno se convierte en un armamento poderoso, hermanos, en las manos del cristiano para poder derrotar al enemigo. Y cuando digo el ayuno, hermanos, me refiero a abstenerse de comer. Más de algún momento nosotros nos hemos abstenido de la comida. Bueno, porque no la están preparando a tiempo, o porque quizás nos agarró el tráfico, o porque quizás llegamos tarde a la casa, o porque quizás estuvimos en algún evento y entonces salimos tarde y llegamos con hambre a la casa y un poco desesperados. Pero, hermano, aquí el ayuno, hermanos, el ayuno, cuando uno trabaja en la otra dimensión, no tiene esas cualidades. El ayuno, hermano, uno tiene otra perspectiva diferente. Dios, hermano, apartó el ayuno para poder, ¿qué cosa, hermano? No solamente aguantar hambre, hermano, sino para que entonces uno pueda mantener, hermano, un espíritu diferente de humildad, de dependencia, hermano, delante de la presencia de Dios. Josafat practicó el ayuno. Y una vez que practicó el ayuno, hermano, vino también el tiempo de la oración. Nosotros podemos, hermano, orar y orar y orar y pasar horas, días orando y, hermanos, pasar meses sin parar orando. Pero hay algo, hermano, que yo dije la vez pasada: qué bonito es orar y no orar por gusto. Qué bonito es orar, hermano, y no perder el tiempo en la oración. Qué bonito es orar y que Dios inmediatamente te responda y te diga lo que tienes que hacer. Josafat, hermano, se fue en la línea recta delante de Dios. Hermano, se humilló, practicó el ayuno y comenzó a orar. Hermano, la oración de Josafat no es tan larga. No toma horas, no toma días, hermano. Pareciera que no toma quizás ni un minuto. Nosotros las podemos leer, hermano, serán 20, 25, 30, 35, a lo mucho segundos, hermano, que la oración de Josafat, hermano, entró en acción. Pero
¿Qué fue lo que él dijo, hermano? ¿Qué fue lo que él mencionó? ¿Sabe qué? Nosotros, hermanos, no podemos mencionar otra cosa que a nosotros no nos guste. No podemos mencionar otra cosa que a nosotros no nos interese. No podemos mencionar otra cosa, hermano, que a nosotros no nos importa. Josafat estaba en un mundo, hermano, empapado de la presencia. No solo de la presencia, sino que también de la palabra de Dios. Hermano, si desconocemos nosotros la palabra de Dios, entonces le pregunto, ¿qué herramienta tendremos en nuestras manos para enfrentarnos, para venir delante de la presencia de Dios? Si nosotros desconocemos la palabra, hermano, Dios no escuchará, hermano, palabras diferentes a las que Él ya ha establecido. Nosotros jugamos, nosotros cambiamos, pero Dios es inmutable. Dios es un Dios, hermano, el mismo de ayer, el mismo de hoy y será también el mismo por toda la eternidad. Dios, hermano, ha estipulado una palabra y nosotros tenemos que embebernos, empaparnos de esa misma palabra. Si la desconocemos, no podemos actuar. Si la, hermano, ignoramos, no podemos, hermano, echarla a andar. Josafat utilizó las promesas de Dios. Hay muchas promesas que él mencionó. Pero, hermano, hay algo bien bonito. Que en el recorrido que tuvo Josafat se humilló, decretó el ayuno y el hermano oró, utilizó las promesas y finalmente, hermanos, vino lo que nosotros anhelamos. ¿Cuántos anhelamos que el Espíritu Santo, hermano, venga a nuestras reuniones? ¿Pero por qué no viene? Porque a veces, hermano, pareciera que dice la Biblia, hermanos, hay dos versículos, dos textos bíblicos donde dice que, hermanos, no contristéis al Espíritu. Y también hay otro texto donde dice, no apaguéis al Espíritu. Es decir, hermano, ¿por qué entonces el Espíritu pareciera, hermano, que no sabemos si está o no sabemos si vino, no sabemos si alguien lo invitó a nuestra reunión? Y si está por aquí, estará de seguro en algún lugar de este templo sentado de brazos cruzados, esperando que alguien le diga algo. Hermano, la reunión de Josafat, la reunión, hermano, que el rey Josafat, hermanos, tuvo aquí en este capítulo 20 de Segunda de Crónicas, fue una reunión donde los ingredientes necesarios estaban presentes. Había humildad, había, hermanos, humillación, había, hermano, ayuno, había oración y había, hermanos, confesión de las promesas de Dios. Cuando el Espíritu Santo encuentra el suelo preparado, es cuando entonces dice, este es el momento para llegar. Este es el momento entonces para trabajar en esa tierra. Ese es el momento para que entonces yo comience a trabajar y a obrar y a derramarme sobre las personas. La Biblia dice que inmediatamente vino. Es decir, hermano, en ese momento ellos tenían su agenda. Tenían, hermano, sus puntos a tratar. Bueno, Josafat sabía que iba a decir esto, iba a decir esto otro, esto y esto. Y había puesto a unos aquí, a otros allá. Hermano, la reunión estaba en orden. Pero, hermano, de repente en la agenda, hermano, en el desarrollo del culto de la reunión, hay algo que, hermano, lo corta. Hay algo, hermano, que lo interrumpe. Hay algo, hermano, que aparece en el escenario. Hay algo, hermano, que de repente en la lectura, hermano, hace su aparición. ¿Y qué era? Fue, hermanos, que el Espíritu Santo vino sobre uno de ellos. ¿Se ha fijado cómo el Espíritu Santo ha aparecido en el libro, en todo el recorrido de la palabra de Dios? Siempre aparece de repente. La Biblia dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que los discípulos estaban orando y que de repente cayó
sobre ellos un fuego abrasador, lenguas repartidas, y se dio el bautismo del Espíritu Santo en aquellos 120 personas. Y de igual manera, hermanos, Pedro hablando con Cornelio, y cuando, hermanos, lo invitaron, y cuando llegó a la casa y vio a la gente que Cornelio ya los tenía sentados, entonces vino vino Pedro y le dijo, bueno, ¿por qué me habéis hecho venir? Ya estoy aquí. Es más, hermano, le dijo él, ustedes saben cuán deshonroso es que un judío esté en una casa de gentiles. Racista. Pero Dios, hermanos, cuando el Espíritu Santo se derrama, rompe el racismo, rompe, hermano, cualquier barrera humana, rompe, hermano, el color, rompe, hermano, con la nacionalidad. Hermano, ¿por qué? Porque Dios hace un solo pueblo llamado la iglesia del Señor. Hermano, dice la Biblia que entonces Cornelio le dijo, bueno, yo no sé qué es lo que tú nos vas a decir, pero a mí el ángel del Señor me dijo, cuando me visitó, que te mandara a traer y que tú tenías palabras que teníamos que nosotros oír. Y Pedro entonces comenzó, bueno, yo lo que les puedo decir es que conozco a un Jesús, le sirvo a un Jesús que murió, resucitó y que luego fue ascendido al cielo. Suficiente, dijo el Espíritu Santo. Hacete a un lado. Y de repente, inmediatamente, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban reunidos en aquella casa. El Espíritu Santo trabaja de esa manera. Hermano, cuando miran los elementos necesarios, hay palabra, hay esto, hay humildad, hay ayuno, hay oración. Entonces eso es lo necesario y se derrama inmediatamente. Hermano, la presencia del Espíritu Santo aquí, hermano, con Josafat no fue casualidad. La presencia del Espíritu Santo, hermano, en el libro de los Hechos de los Apóstoles no fue casualidad. Todo, hermano, está de una manera tan coordinada que todos los ingredientes están puestos en su lugar correcto. Pregunto, hermanos, en esta hora, ¿para qué queremos al Espíritu Santo en nuestras reuniones? Bueno, una pregunta anteriormente, para hacerla antes de esto, sería, bueno, ¿para qué la queremos? ¿Para qué queremos la presencia del Espíritu Santo? ¿Para que levante nuestra denominación? ¿Para qué queremos la presencia del Espíritu Santo? ¿Para que se llene y haya mucha gente saltando, brincando? ¿Para qué queremos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, en nuestras reuniones? Hermano, la presencia del Espíritu es indispensable en cualquier reunión de la iglesia de Dios. La presencia del Espíritu Santo es indispensable. Si no hay Espíritu, entonces vámonos a las casas. No vengamos al templo. Hermano, la presencia del Espíritu Santo es indispensable en la vida del creyente. No digamos en la vida, hermano, de la iglesia. La Biblia dice, hermano, que cuando el Espíritu de Jehová vino con una respuesta para Josafat. Y le dijo, oíd, habitantes todos, y tú también, Josafat, oíd lo que Jehová te dice en esta hora. ¿Para qué creemos nosotros la presencia del Espíritu? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros? ¿Me va a tener aquí sudando, hablando en lenguas por horas? ¿Para qué me va a servir eso? ¿Para llegar a la casa sudado? Hermanos, ¿cuál es la utilidad? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es la utilidad que tiene la presencia del Espíritu Santo en la iglesia? El Señor Jesucristo dijo, me voy. Y los discípulos se pusieron tristes. Bueno, ¿quién no se va a poner triste después de estar 3 años con el Maestro y ver milagros, sanidad y ver, hermano, el cielo abierto? Y que de repente el Señor les diga, mire, me voy. La iglesia, los discípulos se pusieron tristes. Y les digo, pero no se pongan tan tristes. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Porque les conviene a ustedes que yo me vaya. Porque si yo no me voy, entonces el Consolador no vendrá.
pero conviene que me vaya, entonces el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y tendrá un ministerio enorme a nivel mundial. Pero pregunto, hermano, ¿para qué nos va a servir si nosotros, hermano, no tenemos interés en el Espíritu Santo en nuestras reuniones? ¿Sabe qué? Suspendamos la serie de mensajes, el Valle de Veraca, y entonces hablemos de otra cosa. Porque, hermano, el propósito del mensaje del Valle de Veraca va en un recorrido donde la presencia, hermano, la presencia del Espíritu Santo, hermano, debe de estar allí. Y la presencia del Espíritu Santo vino sobre este pueblo. Cuando la presencia del Espíritu Santo, hermanos, vino sobre este pueblo, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Para qué nosotros queremos la presencia del Espíritu Santo con nosotros? ¿Para qué la queremos? ¿Qué es lo que va a producir en nosotros? Pues que nos digan que somos entonces pentecostales, o que nos digan entonces que somos de una iglesia grande. Hermano, ¿para qué? ¿Para qué queremos el Espíritu Santo? ¿Cuál es, hermano, la urgencia que hay en nosotros para entonces lanzarnos a la búsqueda del Espíritu Santo de Dios? ¿Se acuerdan de aquella porción cuando el Señor Jesucristo dijo aquellas palabras? Si alguno tiene sed, ¿y qué más dijo? Que el Señor estaba en una fiesta y vino él y se puso en alto, se subió a una mesa y se puso en alto para que su voz entonces cubriera todo el escenario de todos los invitados en aquella fiesta. A él lo habían invitado. Y vino él y dijo, si hay alguno de ustedes que está interesado, venga a mí. Y la Escritura dice claramente, esto lo dijo por aquellos que vendrían a él para recibir el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Pero vengan a mí, ¿para qué? Si hay alguno que, si hay alguno que está como, hermano, es decir, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está nuestra vida? Hermano, rompamos nuestra vida religiosa. Hermano, salgamos del anonimato. Hermano, vamos a otra dimensión diferente. Dejemos la vida carnal, dejemos la vida mundana. Vámonos a la otra dimensión, donde en la otra dimensión podemos hablar con Dios. En la otra dimensión podemos, hermano, ser más que vencedores. En la otra dimensión nosotros, hermano, podemos ver las maravillas con nuestros propios ojos. Hermano, trasladémonos a la otra dimensión, porque la dimensión humana no nos sirve. La dimensión humana, hermano, está enferma. La dimensión humana, hermano, está escasa. La dimensión humana está imposibilitada. Hermano, la dimensión humana está derrotada. Pero en la otra dimensión nosotros somos más que vencedores. Aleluya. ¿Para qué nos va a servir entonces que el Espíritu Santo, hermano, se derrame en nuestras reuniones? ¿Para qué entonces nosotros vamos a orar? ¿Para qué entonces nosotros nos vamos a rendir, nos vamos a humillar? ¿Para qué entonces nosotros, hermano, vamos a estudiar y a memorizar la palabra de Dios para mencionarla en nuestras oraciones? ¿Para qué vamos a hacer todo ese paso protocolario delante de la presencia de Dios? No tiene sentido, hermano, si no hay un propósito, hermano, que nos mueva, que nos sacuda, que nos ponga, hermano, los pies en otra dimensión diferente. ¿Sabe qué? La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? No está hablando de las prisiones materiales, de las esposas físicas, de las cadenas físicas. Está hablando, hermano, de una dimensión donde el enemigo
tiene atado al creyente. Tiene atado y lo tiene perturbado con la mente. El creyente no puede visualizar la obra de Dios. No puede visualizarse a él mismo. Como nosotros, hermanos, nos podemos a predicar, hermanos, a las multitudes cuando nosotros mismos no creemos lo que decimos. Como nosotros, hermanos, nos vamos a poner a hacer cosas que ni nosotros mismos las hemos sentido, ni nosotros mismos estamos seguros si Dios es capaz de hacerlo. Simplemente lo hacemos porque hay que hacerlo en la iglesia, porque todos lo han hecho y si no lo hago se van a burlar de mí. Hermanos, mejor sea sincero, no lo haga. El Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Y la Biblia dice que Dios, cuando derrama su Espíritu, lo derrama sin medida. Yo no he podido dormir del domingo hasta esta fecha con esos textos en mi palabra, en mi mente. El domingo el Señor no me dejó dormir pensando en el mensaje que había entregado. Y el Señor me había dicho desde un principio, me dijo, cuando vayas a predicar del Valle de Veraca, vas a tener que ponerlo en el proyector. Y por eso lo puse. Y me dijo también, y con ese mensaje te voy a transformarme. También me lo dijo a mí. Y he estado, hermano, siendo revolucionado. Porque, hermano, Josafat nos entrega, hermano, una tremenda enseñanza. Donde la presencia, hermano, del Espíritu Santo tenía que caer. No, hermano, de una manera fabricada, sino, hermano, siguiendo los pasos correctos en su orden correcto. La Biblia dice que entonces el Espíritu de Jehová vino en la reunión. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, está en medio de su pueblo, es cuando entonces comienzan las liberaciones. Es cuando entonces comienzan las sanidades. Es cuando entonces tú comienzas a recibir de Dios. Es cuando entonces tú puedes oír la voz de Dios. Es cuando entonces tú comienzas a experimentar una vida sobrenatural. Es cuando entonces las liberaciones del pecado, las liberaciones de la mente, los malos pensamientos, es cuando entonces el ataque del enemigo, es cuando las cadenas, es cuando entonces las prisiones comienzan a desvanecerse, comienzan a desaparecer. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. La Biblia dice, hermanos, que siempre cuando Jesús llegaba donde estaba un espíritu inmundo, un endemoniado, hermano, el endemoniado no lo podía ni tan siquiera ver. Inmediatamente lo veía. Dice que el espíritu, hermano, inmediatamente agarraba a los cuerpos que había poseído y los azotaba en el suelo y los sacudía tremendamente, como demostrando la violencia, como demostrando, hermano, el momento que estaba experimentando, que iba ya pronto a salir de ese cuerpo. Y dice la Biblia, hermano, que el Señor Jesucristo, con solo decir una sola palabra, sal fuera, hermano, inmediatamente los demonios ahí salían de los cuerpos y la gente decía, qué doctrina nueva es esta, que con solo decir la palabra los espíritus inmundos salen de los cuerpos. No es ninguna doctrina, no es ninguna enseñanza, simplemente era la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, yo con mi Espíritu Santo expulso los demonios. Entonces, hermano, donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay algo sobrenatural. Ahí va a ocurrir algo sobrenatural. Ahí en ese momento va a ocurrir algo sobrenatural. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos en lo sobrenatural? ¿Qué es lo que usted quiere, hermanos? Tener en lo sobrenatural de Dios.
Meterse la mano a la bolsa y que sabe usted que tiene $1 y al sacarlo se convierte en 100. Esa es la vida sobrenatural. Yo le dije al Señor y se lo dije a mi esposa. Yo no quiero ver al Señor como quien le mira la cara con el signo de dólar. Y cada vez que me hace falta algo, Señor, necesito 20 pesos. Señor, necesito 50 pesos. Señor, necesito 200 pesos. Señor, necesito $1000. ¿Sabe qué? Yo no le quiero decir al Señor esas cosas. Hay algo más importante que 100,000, 2,000, 5,000 dólares en esta vida. Hay algo que tiene más valor que eso. Y no hay nada que se pueda comparar ante la presencia del Espíritu Santo de Dios. Los $20, 50 llegarán en su momento. Pero hay algo que tiene valor. Y es la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Lo queremos? ¿Qué tenemos que hacer? Seguir el ejemplo de Josafat. Venir humillado delante de su presencia y decirle: Señor, necesito que libertes mis cadenas. Señor, necesito que me sanes. Señor, necesito que acabes con esto. Y si tú estás bien, gloria a Dios, entonces tienes motivo para orar por otro. Tienes motivo para orar entonces por otros lugares. Tienes motivo entonces para orar por otras necesidades de otros que necesitan liberación, necesitan el Espíritu Santo de Dios. Hermano, si nosotros estamos surgidos de la presencia de Dios, entonces tenemos que, hermano, seguir este mismo camino. Josafat se humilló y decretó el ayuno. Y decretó el ayuno. El ayuno para el cristiano tiene que ser una palabra que esté siempre en sus labios. La oración tiene que ser una palabra que esté siempre, hermanos, en los labios de todo cristiano. El Espíritu Santo, cuando el Señor reparte el Espíritu Santo, nunca lo reparte con medida. Nunca, nunca, nunca. Nosotros somos los que lo contritamos. Nosotros somos los que lo apagamos. Nosotros somos los que decimos: ya es hora de irme para la casa, hasta aquí nomás llego, nos vemos la otra semana si vengo. Yo contaba a mi esposa que cuando el Espíritu Santo me bautizó, ¿sabe cuánto tiempo duró? Yo no lo he visto en mis 30 años de estar en los caminos del Señor, nunca lo he visto. Pero conmigo se tomó 4 horas. 4 horas. ¿Se imagina el Espíritu Santo trabajando 4 horas en una persona? ¿Se quedaría usted en el culto para que el Espíritu terminara de trabajar en una persona por 4 horas? ¿Sabe qué, hermano? Me tengo que ir, ahí cierra la iglesia. Tengo que trabajar mañana, nos vemos, Dios le bendiga. Ahí me cuenta cómo quedó el hermano, si medio muerto, medio vivo. Lo hicieron conmigo. Lo hicieron conmigo. Me recuerdo que estaba enfrente de un reloj así como ese, grande, en la sala de una casa. Y cuando nos agarramos de la mano y empezamos a orar, eran las 12 en punto. Y de ahí para allá, el Espíritu Santo cayó sobre mí. Y fue el único que bautizó en una reunión de 50 personas en una casa. Cuando terminó el Espíritu Santo de trabajar en mí y me soltó y abrí mis ojos, eran las 4 en punto de la madrugada. Era en una vigilia. Y cuando desperté, más bien abrí los ojos y vi a mi alrededor, todos, sin excepción de nadie, estaban con su taza de café y con su tamal en las manos comiendo.
El culto ya había terminado. Y no pudieron tener reverencia. Que el Espíritu Santo todavía estaba trabajando conmigo. Tenía que hacer 4 horas. Es que me tenía que sellar bien. Tenía que, hermanos, limar. Tenía que reparar, cambiar cosas que habían adentro. No sé qué había. Eso solo el Espíritu Santo lo sabe. Pero no me soltó por 4 horas. Y nadie me dijo algo. Solo me acuerdo de mi tía que estaba más asustada que yo. Que como había estado por 4 horas así. Pero ese día el Señor transformó mi vida. Y empezaron una serie de experiencias sobrenaturales hasta el día de hoy. Y ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Y sé que el Señor tiene más para mí. Pero yo le comparto esto para que, hermanos, como iglesia del Señor que somos, y como creyentes que somos, hermanos, nos subamos al autobús que va rumbo al Valle de Veraca para poder entonces visualizar de cerca y experimentar lo que Dios quiere que nosotros tengamos en su nombre. Yo quiero en esta hora orar, hermanos, por ustedes. Quizás usted no vino preparado en ayuno y en oración. No importa. Pero tenemos que comenzar con algo. Y lo importante es que estamos acá. Y hoy que estamos acá, solamente quiero tomar unos minutos para poder orar por usted. Y que usted entonces se empape de esta palabra y se vaya a su casa y diga, bueno, la llave la tengo en mi mano. Dígalo conmigo, la llave la tengo en mi mano. Úsela. No, eso no me lo diga a mí, yo lo tengo que decir a ustedes. Sí, úsela. Úsela. No la esconda. No esconda la llave de la oración. No esconda la llave del ayuno. No levante los muebles para esconderla. Úsela. Úsela. En la iglesia la necesitamos usarla. En su vida la necesita usarla. La llave de la oración, la llave del ayuno, la llave de la humildad, la llave de la confesión de la palabra de Dios. Entonces, cuando hayamos abierto todas las puertas, entonces nos encontraremos con algo nuevo. Y será la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dios no va a transformar esta iglesia, tu vida, mi vida, sin la presencia del Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Y siéntese en libertad de pasar al frente para poder ungirlo con aceite. Tiene que haber un propósito en ti. 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 Dile, Señor, ayúdame a utilizar la llave. Ayúdame a utilizar la llave que me has entregado este día. Cada uno de nosotros nos vamos a ir con una llave. Cada uno de nosotros nos vamos a ir con una llave. Y esa llave está en nosotros. Tirarla para no volverla a tener está en nosotros. El poder utilizarla, el poder llegar donde Dios quiere que tú llegues. Hay un valle, hay un lugar donde está el Espíritu Santo de Dios y nuestro desafío, nuestra meta es llegar a ese lugar.
de Dios viene de lo alto. Los milagros, las sanidades, las maravillas vienen de lo alto. Vienen de su presencia.